Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. El día de hoy en el Evangelio de la Misa leemos una página del capítulo 17 de San Lucas, donde Jesús nos habla del reino de los cielos. Dice en efecto el Señor, ya que los fariseos le preguntaron cuándo llegará el reino, y él les respondió, el reino de Dios no viene ostensiblemente, y no se podrá decir está aquí o está allí, porque el reino de Dios está entre ustedes. Bueno, pues esta pregunta que le hacen los fariseos es una pregunta que realmente, en algún sentido, es acuciante para cada hombre y cada mujer que viene a este mundo. Desde luego, para los israelitas piadosos, como eran los fariseos de la época de Jesús, el reino era una realidad muy presente para ellos. Por el reino de los cielos, por el reino de Dios, ellos entendían la restauración del reinado de David, que fue un tiempo, pues, de esplendor en Israel, y que ellos consideraban que, en efecto, Dios nuestro Señor habría de restablecer el reinado de David, el reino, a través del surgimiento de una especie de caudillo, que eso es como interpretaban el Mesías, el enviado de Dios, para restablecer, como te digo, ese reinado, ese candor, ese momento de estelar de Israel, en el que todas las naciones, todos los pueblos reconocerían a Israel y le rendirían pleitesía, tributos, etcétera. Y por eso es que es tan revolucionaria, vamos a decir así, la respuesta que Jesús da a los fariseos. El reino de Dios no llega de manera ostensible, y todavía más, no se podrá decir el reino de Dios está aquí o está allí, sino que el reino de Dios está ya entre ustedes. Y digo que esta es una pregunta también acuciante para nosotros, porque de una u otra manera continuamente estamos esperando una liberación, la llegada de un tiempo mesiánico donde ya nadie estará triste, nadie tendrá que llorar, donde será esa fraternidad universal, ese entendimiento entre todos los pueblos, y es otra manera de buscar, aún sin saberlo, el reino de los cielos. Incluso hay quienes identifican ese reino de Dios con un determinado sistema político o económico y dedican a ello sus mejores energías. Ya pasó el tiempo en que se puso de moda, especialmente entre los católicos o algún grupo de católicos, el considerar que el reino de Dios se identificaba con proyectos políticos más bien inspirados en la izquierda, ¿no? Que buscaba pues una distribución equitativa de los recursos en la sociedad, que buscaba pues una justicia social que pues es real, que es urgente, que debemos buscar todos de alguna manera. Ya se pasó el tiempo también en que se identificaba el reino de los cielos, el reino de Dios, pues con una determinada sociedad de cristiandad ordenada, en el que pues el papa, los obispos, los sacerdotes estaban a la cabeza, y después el emperador compartiendo para el gobierno terreno, el papa para el gobierno espiritual,
pero en una suerte de sometimiento del poder temporal al poder sobrenatural, al poder religioso, y bueno, con determinadas instituciones, etcétera. Eso dio lugar también a determinado tipo de proyectos políticos. Pero nosotros entendemos bien que el reino de los cielos, o deberíamos entenderlo hoy mejor, a la luz de la palabra que el Señor nos ha dicho hoy y a la luz de la reflexión de la Iglesia, que el reino de los cielos no se identifica con ningún tipo de proyecto económico, social o político, que el reino de los cielos no llega de manera ostensible, que no es una realidad visible y que sin embargo el reino de los cielos está ya presente en medio de nosotros. Y es urgente que ese reino, se realice, y prácticamente podemos decir que la iglesia está al servicio de ese reino y que cada cristiano, cada bautizado, porque cuando decimos la iglesia, pues nos estamos refiriendo a la comunidad de los bautizados, no a una realidad social, no a la institución eclesiástica, sino nos estamos refiriendo a esa comunidad de bautizados. Entonces, que cada bautizado se empeñe pues para hacer crecer el reino. Entonces, ¿qué es este reino? El reino de los cielos que está presente es la presencia de Jesús en medio de nosotros, porque Jesús es el reino en realidad. El reino de los cielos, el reino de Dios, es Jesús reinando en los corazones, en las almas de las personas y particularmente de los bautizados, reinando ahí porque las personas lo han acogido y porque el Espíritu Santo viene a habitar, se dice, a inhabitar en el alma, en gracia de aquellos que han acogido a Jesús, y hace surgir entonces todas sus virtualidades, todas sus potencialidades, las hace desarrollarse, que son las virtudes. Entonces el reino de los cielos está realmente presente en medio de nosotros, está presente en ese padre de familia que se inspira en el Señor para salir cada mañana a trabajar y hacer las cosas bien y procurar ser una mejor persona y un buen padre de familia y un buen esposo. Está presente en esa madre de familia que cada día pues trata de educar a sus hijos, que con paciencia vive todas las labores domésticas, o incluso una labor profesional, que lleva a cabo una labor profesional y que la hace honestamente, que la hace inspirada en el Evangelio. Está presente en esa comunidad cristiana de bautizados que vibran con el Evangelio, que se inspiran en el Señor Jesús, que viven las virtudes, en donde se vive la fraternidad, la preocupación por los pobres, donde nadie se considera superior a otros, donde están preocupados sinceramente por la evangelización y se edifican mutuamente. Está presente en ese eclesiástico que está identificado con Cristo Jesús, que es movido por el Espíritu Santo y que procura vivir las virtudes sacerdotales y las virtudes cristianas en general y humanas en su ejercicio diario del ministerio, allí donde lo tiene que ejercer según el obispo ha decidido, lo ha enviado, sus superiores legítimos, en el caso de los religiosos. Está presente en aquella comunidad de religiosas que en lugar de estar con chismorreos, que en lugar de estar viendo quién es la más importante, quién es la menos importante, a quién le tocó atender la puerta y a quién en cambio está en el colegio, sino que en realidad están procurando vivir el Evangelio y servirse mutuamente y juntas dar un testimonio de la vida sobrenatural aquí en la tierra, comprometidas con los pobres, comprometidas con la evangelización, etc. El reino de los cielos, pues, es el reinado de Jesús y nos conviene que este reino se desarrolle. Te pedimos, Señor Jesús, que verdaderamente nosotros te acojamos para que tú reines. Conviene que tú reines en nuestras almas y que vayamos haciendo crecer entonces
este plan tuyo. San José María, en este librito que se llama del Santo Rosario, dice lo siguiente: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está al llegar. Convertíos y creed en el Evangelio. Toda la muchedumbre iba hacia él y les enseñaba. Jesús ve aquellas barcas en la orilla y se sube a una. Mira con qué naturalidad se mete Jesús en la barca de cada uno de nosotros. Y nosotros hoy, Señor, te decimos también: métete en mi barca, métete en mi vida. Conviene que tú reines en mi vida, que tú estés allí para que el reino se desarrolle en mi casa, en mi oficina, en mi familia. Cristo debe reinar antes que nada en nuestra alma, dice San José María. Para que Él reine en mí, necesito su gracia abundante. Únicamente así, hasta el último latido, hasta la última respiración, hasta la mirada menos intensa, hasta la palabra más corriente, hasta la sensación más elemental, se traducirán en un hosana a mi Cristo. Cuando te acerques al Señor, piensa que está siempre muy cerca de ti, que está en ti. Regnum Dei intra vos est. El reino de Dios está entre ustedes. Lo encontrarás en tu corazón. Y si tenemos conciencia de que el reino de Dios está cerca de nosotros, entonces podremos ir al mar sin orillas, que es el mundo, que es nuestro apostolado, y entonces duc in altum, mar adentro, y rechazaremos ese pesimismo que nos hace cobardes. Lanzaremos la red para capturar los peces, una pesca abundante. Vamos a terminar nuestra oración confiando en esas palabras del Señor: meterse en la barca, empuñar los remos, izar las velas y lanzarse a ese mar del mundo que Cristo nos entrega como heredad para que se realice en él el reino de los cielos. Santa María, nuestra Madre, Reina de los Apóstoles, Reina de la Iglesia, Reina del mundo, nos conceda su intercesión poderosa para que el reino de los cielos se realice en nuestras vidas y a través de nuestra actividad en el mundo. Así sea. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos en práctica. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.